news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, un día más, un tutorial más. En este caso, este gorro súper abrigado para una amiga muy especial. Para ti, besos desde aquí. Deciros que lo que quiero en este gorro es hacer un elástico diferente, aprender a hacer un elástico distinto, del habitual que yo suelo hacer, ¿vale? Y luego aprender a hacer los gorros típicos de ochos, que no son ideales para la nieve, ¿no creéis? El cruce de puntos. Vamos a aprender a hacer el cruce de puntos con crochet, no con las dos agujas, que es el típico 8, ¿verdad? Aquí queda el típico 8, pero con el crochet, no con el ganchillo. ¿Bien? Dicho esto, lo vamos a trabajar de una manera en la que mis referencias son estimadas, son puntos de referencia para que cada una y cada uno aprenda a crochet a hacer como quiera su gorro. Es decir, estos 10 puntos que yo voy a poner aquí es porque yo he decidido que sea semi-elástico, pero tú quizás puedas decidir que sea más grande para cuando des la vuelta, porque lo quieres dando la vuelta, te quede más grande. O puedes decidir que sea más pequeñito y no dar la vuelta. El número de vueltas que yo hago es estimado para una cabecita mediana grande, pero acomódalo al centímetro, a los centímetros del perímetro de tu cabecita. Es decir, si lo vamos a hacer para un niño, vamos a hacer así. Todos estos puntos no los pondremos. Pondremos solo tantas vueltas como el perímetro de nuestra cabecita. ¿Bien? Y luego os explico cómo hacer para que cada uno tenga los puntos que necesita para hacer su gorro. Su gorro a medida, no este gorro, sino su gorro a medida estándar, su gorro a medida de cada persona, de cada niño, de cada mayor, de cada hombre, según que queramos, porque este gorro está hecho en rosa, pero es un gorro unisex perfectamente, según que lo queramos cambiar el color. ¿Bien? ¿Qué más deciros? Nada más, que vamos a empezar el tutorial, que espero que os guste y si es así os suscribáis al canal, le dais al like y podéis compartir en las redes. También voy a hacer el paso a paso del pompón gigantísimo en 5 minutos, ¿vale? Utilizando solo herramientas que tenemos a mano siempre, como son las manos. ¿Va? Bueno, pues ya está, vamos con el tutorial. Espero que os guste. Bien, bueno, pues vamos a empezar a hacer este gorro tan fantástico, tan cookie para la nieve que le voy a regalar a Merche. Desde aquí ya te aviso, Merche, va para ti. Y lo vamos a trabajar con un 5,5, doble hebra, y vamos a empezar a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabéis que los puntos deben ser siempre sueltecitos, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 10 puntos. 10 puntos, ¿vale? Y ahora uno más para tomar un poco de altura y vamos a hacer toda una filita de puntos bajos, enganchando en la primera cadena, perdón, en la segunda cadena y de ahí para adelante en todos los puntos. Muy bien. En cada punto un punto bajo. Así, tenemos los 10 primeros puntos bajos. Damos vuelta. Y vamos a hacer ahora el punto en la hebra trasera. Vamos a hacer todo el tiempo de la misma manera. En la hebra trasera vamos a hacer nuestro punto bajo. ¿Vale? Otra vez nos van a salir 10 puntos. 3. Solo en la hebrita trasera. De las dos, o sea, en lugar de enganchar el punto en el huequito, giramos un poco el trabajo y en la trenza, pues en la de atrás, ahí enganchamos. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a ir haciendo
Ahí está. Toda la vuelta y todas las vueltas. Hasta el último de los puntos que está ahí, ¿vale? Bueno, pues una cadenita, damos la vuelta y volvemos a repetir. Todo el tiempo vamos a hacer igual. La hebrita trasera y vamos haciendo puntos. Bien, igual, no enganchamos el punto de forma tradicional, sino que miramos la trenza que describe el punto y enganchamos en la hebra trasera. Y ahí vamos a ir haciendo todos los puntos. Siempre vamos a tener 10 puntos. Bueno, 10 o cada uno los que decida tener. Este va a ser, esto que vamos a hacer ahora, va a tener de largo el perímetro de nuestra cabeza. Bien, y el ancho van a ser los 10 centímetros y es lo que hemos definido nosotros como borde. Bien, todo el tiempo vamos a estar haciendo esto. Os contaba que ahora vamos a hacer una tira larga de puntas y este va a ser el frente del gorro, ¿vale? Lo que va a nuestra frente y en nuestra nuca. Entonces vamos a tener que hacer tantas vueltas como perímetro de la cabeza que necesitemos. Un adulto estará entre 52 y 56. Una chica, en este caso. Si lo queremos para un chico, serán más o bueno, o menos cada uno, ¿vale? Entonces enganchamos en el primer hueco que tenemos, pero enganchando solo la hebrita trasera. Y así vamos haciendo todo el tiempo, ¿vale? Bueno, pues no nos demoramos más. Hacemos todas las vueltas y nos volvemos a encontrar. Mirad, ya tengo hechas ahora mismo 60 vueltas de los 10 puntos, así yendo y viniendo, ¿veis? Mirad qué mono. Y nos mide aproximadamente, vamos a ver cuánto nos está midiendo ahora mismo, 55, 56 centímetros. Ya no vamos a hacer más vueltas, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es unirlo. ¿Y cómo vamos a unir? Pues vamos a enfrentar los dos lados y fijaros, vamos a enfrentar los dos lados, pero esto es curioso, ¿bien? Si os fijáis, tenemos la misma vuelta de un lado que de otro, ¿veis? O lo que es lo mismo. A ver si queda claro cómo unimos. Si os fijáis, vamos a unir las dos y en qué vuelta tenemos que unir. Mirad, hay como una V, ¿veis? El hondo y aquí el hondo también, pues unimos, enfrentamos las dos partes ahí, para que esta unión se asemeje a la parte de arriba de las montañitas que estamos haciendo, ¿os fijáis? Entonces, en esa vuelta, en ese momento es que tenemos que unir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Vamos a hacer esa cadenita para poder engancharnos ahora y vamos a unir las dos piezas. ¿Y qué vamos a hacer? Enganchar el primer punto de aquí y el primer punto del otro lado y un punto deslizado, ¿vale? Flojito esto, ¿eh? Siempre esto a la hora de cerrar los puntos, recordar, o de hacer puntos iniciales, tienen que ir bien flojitos para evitar que nos tire por algún lado nuestro gorrito, ¿vale? Entonces ahí otra vez un punto deslizado. Enganchamos el siguiente con el siguiente y lo mismo. Ahí 3. Vamos así hasta el final. Flojitos, bien flojito todos los puntos. Enganchamos el punto completo, ¿eh? No de un lado nada más, el completo. Punto completo, ¿vale? Vamos para allá de nuevo, otra vez. Otro punto. Otro punto. Bien. Y ya el último de nuestros puntos. De un lado
y del otro. ¿Vale? Así. ¿Os fijáis? Tenemos unido y apenas nos percibe, se ve la diferencia con los otros puntos. ¿Bien? Si damos vuelta, aún se ve menos. ¿Comprendido? Entonces, lo que vamos a hacer ahora efectivamente es lo que acabo de hacer. Vamos a convertir el derecho, o sea, por aquí le damos la vuelta y vamos a seguir trabajando de este lado porque yo creo que este se va a notar todavía menos respecto de este. ¿Bien? Yo le voy a dar la vuelta. Esto ya es opinión también. Puede ser por aquí o puede ser por ahí. Bien, tenemos unido y comenzado. Vamos a comenzar ahora a hacer el cuerpo de nuestro gorro. Bien, el motivo que vamos a hacer tiene 8 puntos. Entonces necesitaremos un número de puntos que sea múltiplo de 8. En este caso yo voy a hacer 8 motivos. 8 motivos por 8 puntos son 64. Cada uno necesitará, en función del hilo que esté utilizando, una cantidad mayor o menor. O si es para más pequeño, porque este va a ser para una cabeza de adulto, pero si es para algo más chiquito, pues a lo mejor necesita un motivo menos, tiene que restar 8 puntos. ¿Vale? Nuestro motivo se lleva 8 puntos. 6 para hacer el cruce, para hacer el 8, y 2 para poner acá al lado, ¿vale? Entonces, necesitamos un número múltiplo de 8, acordaros. Yo ahora mismo tengo 60 vueltas, ¿os acordáis que dije que había hecho 60 vueltas? De cada vuelta me va a salir un punto. Aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, vamos a ir haciendo esto, ¿no? Pero si tengo 60 vueltas no es múltiplo de 8. 8 por 8 son 64. Me falta crecer 4 puntos para tener 8 motivos de 8 puntos. Entonces, a la hora que yo vaya haciendo puntos, voy a intercalar 4 puntitos por ahí para que se me queden 8 motivos completos. ¿Bien? ¿Comprendido esto? Entonces, ahora lo primero que voy a hacer son 3 cadenas para hacer puntos altos. Y voy a empezar a hacer un punto alto en cada vuelta. En cada vuelta de aquí yo voy a ir haciendo un punto alto, excepto 4 aumentos que iré repartiendo. El primero lo voy a poner aquí. Como tengo 60 puntos, tengo que hacer un aumento cada 15 puntos, porque si yo divido 60 entre 4 me da 15. 15, 15, 30, 30, 60, sí. Pues tengo que hacer uno cada 15 puntos, que es más o menos hacer esto. Y hacer uno aquí, otro atrás, otro aquí y otro aquí. Con eso lo tendremos. Cada uno tendrá una serie de puntos y con eso deberá estar jugando. ¿Comprendido? O sea, cada uno va a tener sus puntos en función de la lana que haya elegido. Le van a salir una serie de vueltas, porque no hace falta que sea este grosor, no hace falta que sea este gancho. Acordaros que cada vez que nosotros explicamos algo, lo explicamos para que cada uno utilice el gancho, la lana que tenga, o que quiera. Bien, lo importante de esto es aprender cómo. Una vez que lo sabemos, cada uno lo va a adaptar a sus necesidades, a sus materiales, para quien sea. Es decir, si nosotros queremos hacer un gorrito más chiquito, pues hacemos menos vueltas aquí. El perímetro de la cabeza es el que manda. Bien, y en función de eso, pues a lo mejor en lugar de 60 vueltas te han salido 40. Pues tú ya lo acomodas. Lo único importante, esto sí, múltiplo, acordaros, múltiplo de 8. ¿Vale? Múltiplo de 8. Y puntos altos toda la vuelta. Entonces, cada 15 vamos a hacer un aumento para en total tener 64 puntos. ¿Sí? Bien, aquí hice el aumento. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 13, 14 y en el 15 hago mi aumento. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir haciendo en cada uno, en cada punto, en cada vuelta de las que hiciéramos así, un punto alto. Venga, y nos encontramos al tener todas las vueltas, toda la vuelta terminada, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Bien, tengo terminada esta vuelta de puntos altos. Acordaros, múltiplo de 8, ¿bien?
Una vez que tenemos esto listo, que ya tenemos ese múltiplo de 8, en este caso 64 puntos, en mi caso, ¿bien? Trabajando con un 5,5 y para 54-55 centímetros. Cualquier medida estará bien. Acordaros, las referencias son esas. ¿Vale? Cualquier medida será válida. Solo tengo que hacer tantas vueltas como el perímetro de mi cabeza. Para un niño, 48, 50, 52, los que sean. Hacemos esas vueltas, lo cerramos y después aquí un número de múltiplo de 8. Un número de puntos múltiplo de 8. ¿Bien? Lo tenemos. Y entonces ahora empezamos haciendo 1, 2 y 3 cadenas y 6 puntos altos de relieve por delante. Repaso por si acaso alguien no conoce el punto y le apetece hacer este gorro. Pasamos la hebra por nuestro gancho y enganchamos. En lugar de enganchar el punto ahí, como sería lo habitual o lo normal, nosotros pasamos la aguja por delante, la sacamos y dejamos nuestro punto ahí. ¿Vale? Es relieve por delante y sacamos la hebra teniendo 3 ahora en nuestro gancho y la sacamos de 2 en 2 como cualquier punto alto. 1, otra vez, 2, ¿vale? El tercero, bien, pasamos el gancho, se nos queda en perpendicular a nuestro gancho el crochet, ¿vale? Y de ahí vamos para adelante, sacando todas las hebritas, haciendo un punto alto. Tenemos 4 puntos. 5 y 6. ¿Vale? 6 puntos de relieve, tomados por delante. ¿Vale? Crochet todo esto. Vamos con el siguiente, ponemos el gancho y hacemos 1 normal, un punto alto enganchado normal y el siguiente normal. ¿Vale? Y ahora otros 6 de relieve. Ya vamos a repetir, ¿vale? Esto es lo que vamos a repetir todo el rato. 6 de relieve y 2. O 2 y 6 de relieve, como lo queramos decir. ¿Bien? Entonces vamos allá otra vez con los 6 de relieve. ¿Vale? 2, 3, 2, 4, 6. Y ahora de repente otros 2 puntos, puntos altos normal, enganchados de forma tradicional. Y ahora otra vez relieve por delante 6. Así todo el rato y toda la vuelta. Esto lo vamos a hacer durante 8 repeticiones. Vamos a hacer los 2 puntos altos normal más los 6 de relieve 8 veces, porque son 8 motivos. Por eso necesitábamos un múltiplo de 8 y nosotros lo vamos a repetir 8 veces. ¿Vale? Pero insisto, cada uno, según los puntos que tenga, según la medida que necesite, tendrá una serie de motivos. ¿Vale? Yo soy la referencia nada más para que aprendamos a hacerlo. Después cada uno tendrá que acomodarlo a sus circunstancias. ¿Vale? Venga, pues hacemos toda la vuelta y nos vemos. Acabo la vuelta, hice los últimos 6 puntos altos de relieve y os acordáis que empecé solo con 1 y empecé los de relieve y el motivo lleva 2. Bueno, pues aquí está el último. Punto alto normal y enganchamos en la tercera de las cadenas, ¿vale? Así vamos a hacer esta vuelta y la siguiente, 2 más, ¿vale? Entonces hacemos 3 cadenas, ¿vale? Y hacemos relieve, los 6 puntos de relieve por delante, ¿vale? Acordaros, el crochet siempre tiene que quedar el punto de la vuelta anterior, el punto alto, atravesando por arriba, por delante de nuestro crochet, ¿vale? Pues ala, seguimos ahí, 3, 4, 5 y 6. 2
puntos altos. Vale, pues venga, vamos a hacer esta vuelta haciendo lo mismo. 6 puntos de relieve por delante y 2 puntos altos. Y nos encontramos para hacer la tercera juntos y saber qué vamos a hacer. Vamos allá. Bien, estoy para terminar la vuelta. Acordaros, el primero son las cadenas y el último es la pareja de puntos altos normal, ¿vale? Entonces cerramos ahí y vamos a empezar con la tercera vuelta, que la vamos a hacer ya diferente. 3 cadenitas. La tercera vuelta va a ser lo que nos haga cambiar y lo vamos a cambiar cuando nos parezca. Punto alto doble. Ahora os explico lo que quiero decir. Saltamos los 3 primeros puntos de relieve y vamos a enganchar en el cuarto. Y vamos a hacer un punto alto doble. ¿Vale? El punto alto doble, por aquellos que no controlen todavía mucho, pasamos una vez, pasamos 2 veces nuestra hebra por el gancho, por el crochet y hacemos el siguiente punto de relieve. ¿Vale? Entonces tenemos las 2 hebras en nuestro gancho y vamos al siguiente punto alto y lo hacemos pero de 2 en 2 como si fuese ahí, ¿vale? Y hacemos el tercero. Punto alto doble otra vez. Bien. Ahora tengo los 3 primeros puntos altos dobles hechos, saltando esos 3 puntos. ¿Qué hago ahora? Estos. Me voy otra vez a los primeros. Haciendo punto alto doble, me voy al primero y lo hago. Saco igual de 2 en 2 mis hebritas. Me voy al segundo de los puntos. ¿Ves que están ahí? Parece un botiburrillo, pero no lo es, ¿eh? Ahí, venga. Y lo hacemos. Y me voy al tercero, al último que falta de todos por hacer. Y lo hago. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo los primeros puntos cruzados. Ahí, ¿veis? Así es como se nos van a quedar nuestros 3 puntos primeros y los 3 siguientes. Ahí tenemos el cruce hecho. Y nos vamos al punto alto normal. Y lo hacemos 1 y 2. Y volvemos a repetir este mismo cruce. Bien, vamos a verlo. Punto alto doble, ¿vale? 2 hebras en el crochet. 2 hebras en el crochet y saltando los 3 primeros puntos de relieve voy al cuarto para hacer punto de relieve pero en punto alto doble y saco mis hebritas de 2 en 2. El 3 hago el cuarto, o sea el 4, el 5, ¿vale? Y el 6. Divido los puntos altos, los 6 puntos altos por la mitad de relieve. Y ahora engancharé en el primero, segundo y tercero. ¿Vale? De tal forma que los acabo de cruzar. Los acabo de cruzar. Ahí va el segundo. Los que antes eran los primeros se van a convertir en los últimos y los que antes eran los últimos se convierten en los primeros. Partiendo de esa división en 2, ¿vale? Volvemos a tener ya nuestros puntos cruzados. ¿Veis? Los 3 últimos son los 3 primeros, los 3 primeros son los 3 últimos. Hemos cruzado los puntos. Y seguimos haciendo los siguientes puntos altos normales que nos encontramos. 1 y 2. Repito una vez más y ya cada uno seguirá haciendo hasta terminar la vuelta lo mismo. Saltamos los 3 primeros puntos de relieve y nos vamos al cuarto para hacer punto alto doble, acordaros. Entonces hacemos punto alto doble, saltamos los 3 primeros puntos de relieve y nos vamos al cuarto y ahí
lo enganchamos y hacemos el punto alto doble. ¿Vale? Otro. Y enganchamos de nuevo en el último para sacar las hebras de 2 en 2. Hechos los 3 últimos, vamos a los 3 primeros. ¿Veis que tenemos los 3 primeros sin hacer? Hicimos los 3 últimos. Pues nos vamos al primero. Y hacemos punto alto doble. Vamos sacando punto alto doble. Ahora en el segundo. Del bloque de 6 que tenemos, ¿vale? Y nos queda el tercero que está ahí. Lo sacamos de 2 en 2. Vamos al siguiente. Ya tenemos los 3. Pues ya tenemos terminado el giro de puntos, ¿vale? Pues ya lo siguiente, punto alto normal. En el siguiente punto alto normal que nos encontramos 1 y 2, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta, los 8 motivos que tenemos, ¿vale? Venga, vamos allá. He llegado al final, ¿vale? Entonces ya me uno con la tercera de las cadenas. Uy, pero con todas las hebritas, porque si no, algo mal. 1, 2 y 3, algo va mal si no. Vale. Y he terminado esta, ya no sé por cuál vuelta voy. 1, 2, 3, la cuarta. Vale. Vamos con la quinta vuelta. Vamos a hacer la quinta, 6, 7, 3 vueltas igual. Y en la cuarta volvemos a voltear a hacer esto, ¿vale? Entonces, 1, 2 y 3 cadenas para hacer los puntos de relieve igual que los hiciéramos antes, puntos altos normal de relieve y enganchando cada punto según se nos vaya presentando. Según se nos presenten los puntos, que a veces no será fácil encontrarlos, como es el caso aquí estos primeritos, pero se van viendo, 2 y el 3, ahí está escondidito, pero se puede sacar, como veis, y luego 4, el 5, todos siempre en puntos de relieve, ¿vale? La vuelta igual que o sea que las primeras que hemos hecho trabajamos siempre con puntos de relieve, solo que en este caso, cuando cruzamos, son puntos altos dobles de relieve. ¿Bien? Pero ahora ya punto normal. Y aquí seguimos con los puntos altos que nos encontramos. 1 y 2. ¿Vale? Y volvemos a hacer puntos altos de relieve en el siguiente. Igual, tienen que aparecernos 6. Los 2, estos de aquí abajo, van a ser un poco más difícil, pero mirad, tiramos del cruce y nos aparece. Porque hay que hacerlos de relieve y 6, igual que tuviéramos al principio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Bien? Pues venga. Seguimos haciendo. ¿Vale? Y seguidito nos encontramos 2 puntos altos. Pues los hacemos. 1 y 2. Bien, bueno, pues así vamos a hacer unas cuantas vueltas hasta que lleguemos a necesitar volver a cruzar. Hasta ahí hacemos igual 6 puntos de relieve por delante y 2 puntos altos normal. Toda la vuelta y las vueltas siguientes así. ¿Bien? Venga, vamos a hacerlas y nos volvemos a ver. Mirad, ya tengo hechas 3 vueltas desde que hice el cruce. Esta es la vuelta del cruce, 1, 2 y 3 vueltas. Y voy a volver a hacer el cruce en la vuelta 4. Y así vamos a ir haciendo todas las vueltas hasta que tengamos el ancho, el largo necesario para nuestro gorro. Bien, entonces 1, 2 y 3. Y acordaros, punto alto doble de relieve por delante, saltando los 3 primeros puntos. En el cuarto, punto alto de relieve doble por delante. Y en el siguiente,
Y en el siguiente vuelven a ser los 3 del final, vuelven a ser los 3 primeros para irnos con un punto alto doble al primero de los puntos. El crochet es lo que tiene, podemos hacer maravillas, vamos a hacer lo que queramos. Y se me ocurre que podemos probar a hacer distintas alternativas de estos 8, que si hiciéramos a 2 agujas, si estuviéramos tejiendo a 2 agujas, se llamarían 8. Aquí son 8 también, pero de crochet, son cruces de puntos. Vamos allá. Y seguimos. Tenemos el primer cruce hecho. ¿Veis? Igual que hiciéramos aquí, volvemos a repetir. Y esto es lo que vamos a ir haciendo toda la vuelta. Bien. Toda la vuelta vamos a ir haciendo esto y luego otra vez, otras 3 vueltas con los puntos de relieve normal que hiciéramos. O sea, vamos a repetir esto hasta que tengamos el larguito de nuestro gorro. Cada uno el que necesite, el que quiera, porque puede ser más ancho, menos ancho, más grande, menos grande. ¿Vale? Entonces es importante que cada uno vaya decidiendo cómo lo va a hacer. Yes, to prove that he was sorry. In the morning, through the window, Bien, vamos a ver. Tengo hechas 3 cruces. O lo mismo, 3 ochos. Ahora mismo nos mide, mirar, 22 centímetros. Bien, entonces ahora hay que hacer las disminuciones. ¿Qué voy a hacer para disminuir y empezar a cerrar el gorro? Voy a hacer 3 cadenas y ahora, después del primer punto de 8, me toca los puntos altos de relieve normal, pero voy a hacer los 2 primeros. Voy a hacer el primero así normal y los 2 siguientes los voy a cerrar juntos. Voy a enganchar los 2 y voy a hacer 2 puntos de relieve juntos para hacer ahí una disminución, ¿vale? Y de la misma manera, los 2 siguientes los voy a cerrar juntos, ¿vale? Y el siguiente solito. Bien, de esta manera ya no tengo un 8 de 6, tengo un 8 de 4. Ahora ya sigo. Para la siguiente vuelta me quedan 4 aquí. Bien, lo tenemos listo. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de relieve, nada más. Hacemos los 2 que hay de separación, puntos altos normales. Y repetimos. Y repetimos, ¿vale? Haciendo el primer punto de relieve normal y los otros 2 de esa mitad juntos. Bien. Haciendo una disminución y la siguiente, los otros 2 siguientes juntos también haciendo otra disminución y el tercero por separado. Bien, ahí vamos a ir cerrando nuestro gorro muy rápidamente porque vamos a quitar 16 puntos del tirón. ¿Vale? Pero ya tenemos suficientemente largo nuestro gorro, ahora tenemos que hacer las disminuciones. Bien, entonces el siguiente normal y el siguiente los 2 juntos. Es importante que echemos estos para acá para poder sacar bien todos los puntitos. Entonces echamos hacia acá y ahí tenemos los 2 y hacemos de relieve, pero los 2 juntos. ¿Bien? Y los 2 siguientes, estos son más fáciles porque están por fuera, ¿no? Pero se hacen igual. Los 2 de delante y los 2 de detrás del medio los hacemos junticos, ¿vale? Ahí vamos a ir disminuyendo y así os fijáis se nos va cerrando. Vamos a cerrar muy rápidamente nuestros puntos. Volvemos ahí a hacer
¿Vale? Entonces vamos a seguir cerrando los puntos juntos. Vamos a ir haciendo en cada 8 vamos a quitar 2 puntos y los 2 del medio. Hacemos el primero y repetimos otra vez. Los 2 los hacemos juntos. Ahí. Bien. Y los 2 siguientes los hacemos juntos también. Y el último. Bien, pues así vamos a cerrar toda la vuelta. Vamos a ir haciendo toda la vuelta y sin querer se nos van a quedar pues 16 puntos menos. Volvemos. Voy a llegar hasta el final y nos volvemos a encontrar. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Ya he cerrado esta, si os fijáis, ya nos ha curvado un poquito. En la siguiente vuelta, ¿qué voy a cerrar? 8 puntos. ¿Cómo voy a hacer? 1, 2, 3. Voy a hacer los 2 puntos siempre juntos. En esta primera no puedo porque las cadenas no las puedo juntar, las cerraré después, ¿vale? Entonces aquí ya solo tenemos uno y este. Hay 2 que separan, ¿vale? Aquí hay otros 2 que separan. Aquí hay 2, este es 1. Y ahora, en la siguiente vuelta, para cerrar, ¿vale? Para cerrar en esta vuelta. Vamos a hacer el primero de los puntos normales y el segundo de los puntos altos que hemos tomado, los cerraremos juntos. ¿Bien? Así vamos a ir quitándonos otros 8 puntos. Entonces tendremos los 4 que hay del punto hechos en punto de relieve por delante, ¿vale? Y en esta vuelta haremos 8 disminuciones nada más. Bien, que son este punto alto que lo empezamos pero no lo acabamos y este punto alto que lo empezamos y lo terminamos con el anterior. Bien, de esta manera disminuiremos 8 puntos. Seguimos, vamos con el siguiente punto alto de relieve, el siguiente punto alto de relieve, así tenemos 4, 3, cada bloque que antes teníamos de 6 puntos ahora tienen 4 y los 2 que vamos a hacer juntos en esta vuelta son el punto alto que separa, los 2 puntos altos los hacemos juntos que separan los 8, ¿vale? Pues vamos allá, toda la vuelta así. ¿Vale? Este es el último punto de relieve. Como tengo que disminuir este punto y no puedo con este, lo voy a hacer junto. A ver, hice el punto de relieve, lo voy a repetir. Hice el punto de relieve, hago el punto de relieve, pero no lo voy a cerrar, porque lo tengo que cerrar con el siguiente punto alto, que es el último, que cierra la vuelta, ¿vale? Para disminuirle. Bien, después le ignoraremos. Haremos así, los 2 juntos nada más. Vamos con la... Mirad, ¿eh? ¿Veis cómo de repente se nos está cerrando? Bueno, una vuelta más y ya habremos terminado. Luego ya nos quedará solo cerrar todo lo que es los puntos que nos queden. 3 cadenitas más. Y ahora voy a hacer del tirón otra vez 2 puntos altos. De los 4 que tenemos, voy a hacer 2 juntos. 1 y 2 juntos, ¿vale? De tal manera que ya solo tengo 2. He dejado ahí cerrado. Y aquí solo me queda 1 y lo hago. ¿Va? ¿Comprendido? Seguimos. Tengo 2 puntos de relieve que hago juntos. Uy, enganché mal las hebras. 2 puntos de relieve que cierro a la vez, que hago trabajo juntos, y otros 2 que trabajo juntos. ¿Eh? Mirad cómo va nuestro gorro para la nieve, calentísimo, calentísimo, estupendísimo, ¿eh? Está estupendo. Nuestro gorro de crochet, ¿cómo nos va? ¿Eh? ¿Cómo nos va?
Bien, seguimos haciendo entonces ese punto alto, solo hay uno, y trabajar de 2 en 2 los puntos de relieve para disminuirlos. Y volver a trabajar los 2 del otro lado. Así, los 6 puntos se nos quedaron en 4, ahora se nos quedan en 2. Y tenemos solo uno de punto alto. Con eso, sin querer, nuestro gorro se está disminuyendo muchísimo. Y luego cerraremos el resto de los puntos del tirón. Ya vais a ver. Acabamos de esta manera las vueltas del gorrito de crochet. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Hacemos los 2 puntos de relieve juntos. Se me quedó la hebra muy cedida. Hacemos los 2 puntos de relieve del tirón muy juntitos, uno y los otros 2. Se nos va reduciendo el gorro considerablemente, el punto alto, y vamos al siguiente. ¿Eh? 1 y 2. Así. El punto alto. Así hacemos toda la vuelta. Bien, aquí ya he llegado al final. Cierro de nuevo con la tercera de las cadenas en un punto deslizado. ¿Veis cómo de repente tenemos cerrado nuestro gorro? Bien, estos puntos ya los vamos a cerrar cosiéndolos, ¿vale? Con una agujita. Vamos a dar una cadena al aire, soltamos un tantito de hebra, cortamos la hebrita y ya solo nos queda todos estos puntos, unirlos, coserlos más de golpe. ¿Bien? Bueno, para eso, con una agujita, vamos a meter todos los puntitos ahí cerraditos. Vamos allá. Bueno, tenemos entonces nuestro gorro. Mirad qué poquito queda para cerrarse. Casi listo. Vamos a enganchar nuestra hebra a una aguja, ¿vale? Para terminar nuestro gorrito de crochet. Ya sabéis, el paso es pasar por todos los puntos. Pasar por todos los puntitos. ¿Vale? Todos los punticos y luego ajustamos cerrando por todos. ¿Veis? Según luego vayamos tirando, ¿veis? Se va a ir recogiendo. ¿Veis? Bueno, voy a seguir dándole todo. Voy a acceder aquí otra vez, así, un poquitico. ¿Vale? ¿Vale? Ya lo tenemos casi completamente cerrado y ahora nos queda ajustar un poquito más, cruzándolo y cerrando de un lado y de otro.
Tenemos nuestro gorro cerrado, ¿veis? Listo para ser puesto. ¿Qué nos falta? Un pompón. Yo creo que le va a quedar estupendo un pompón ahí. Vamos a ponerlo y lo tendremos. Podremos además, mira, incluso hacer esto o dejarlo más hueco, más alto. Nos mide en total, sin contar el pompón que vamos a poner ahora mismo, 25 centímetros de largo. ¿Bien? Bueno, a ver, ya sabemos cómo hacer el gorro. A partir de aquí, cada uno podrá decidir poner más, poner menos, hacerlos de 3 o de 2, podrá hacer la variación o la composición que quiera. Igualmente, yo voy a presentar otra composición otra manera incluso de hacerlo, para que tengamos distintas y sepamos conocer distintas posibilidades, ¿vale? Bueno, voy a hacer el pompón grandecito. Ya sabéis, el que se hace en 2 minutitos. Vamos a poner... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo sobre el bloc de notas. Y vamos a hacerlo tan grande como el bloc de notas. Vemos al borde. En lugar de sobre la mano, pues vamos a hacerlo sobre el bloc de notas. Y he puesto un montón. ¿Lo habéis visto? Y tengo una hebra para pasar por debajo. En lugar de usar las manos, que hubiera sido muy fácil utilizar las manos, pues mejor uso esto, que voy más cómoda. Sobre todo voy más cómoda. Presiono de un lado. Voy a sacar mi cuaderno para hacer del otro lado, ¿vale? Tengo mis manos ahora metidas para sustituirlo por el cuaderno, para tirar y sacar. Voy a meter el gancho para sacar la hebra, dando vuelta. Ahí está. Y sacando la mitad más o menos para que se nos quede bien centrado a la mitad. Ahí más o menos, sí. Tiramos y tendremos unidas las dos piezas en 2 mitades. Ahí está. Ahí está. Separo para poder apretar bien de un lado y de otro. Y le doy vuelta. Ya tengo unido por la mitad todo el mogollón de hilos que tenía. Y ahora ya solo me voy a poner a recortar. Esperar porque tengo aquí las tijeras. Voy a apartar ya el gorro y el gancho. Me voy a poner a recortar, poniendo cuidado porque estas hebras después me sirven para unir al gorro. Voy a empezar a recortar. Para sacar un súper pompón, ¿eh? Nos toca igualarlo. Para eso. Como si estuviéramos cortando el pelo, ¿eh? Vamos a ir colocando así. Y voilà. Sunday night when I clean the house, I find the car when you brought it out with the picture of your mother. Bueno, tengo ya, está lleno de polvito todo, el pompón casi listo para que ya podamos terminar el tutorial. Si os parece, bueno, pues solo hay que coserlo. Entonces lo vamos a pasar por un lado y por el otro.
con el gancho por un lado. Madre mía, qué aire. Y voy a poner por el otro. Aquí. Ahí está. De los dos lados le vamos a hacer un nudo y luego esconderemos las hebras. Bien fuerte. Tenemos ahí está, nuestro gorro con nuestro pompón listo. Bien. Bueno, el pompón todavía hay que perfilarlo un poquito más, ¿eh? Pero bueno, la idea la tenemos, ¿cierto? También podemos poner un pompón de metal, de metal, de estos de piel que ya vienen hechos, pero igual ya nos sirve para tener una referencia de nuestro gorro. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo lo veis? ¿Estupendo o no? ¿No está estupendo? Está estupendísimo. Es muy abrigado porque es muy calentito, muy gordito, que es lo que perseguía. Es un gorro para estar bien, bien calentitos y aprender los ochos. ¿Vale? Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Si es así, un like y suscribirse al canal. ¡Vamos! Nos vemos. Chao, chao. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car